Bueno, le decía, mi nombre es Sebastián Gómez, yo formo parte del equipo que organiza y dirige Judith Naidor. Formamos un equipo de investigación que básicamente trabaja en torno a la producción de conocimientos, con distintas perspectivas o distintas aristas o aspectos del fenómeno. En mi caso, trabajo temáticas más vinculadas a la historia intelectual o a la sociología de la educación o sociología de las y los intelectuales. Mi tesis doctoral estuvo vinculada a la recepción de Antonio Gramsci en la pedagogía crítica, fundamentalmente de los años 60-70 en Argentina, y sigo trabajando temáticas relativas a esa recepción. Algunas quería compartir con ustedes, que es lo que quería compartir, es también un proyecto en curso o temas que estoy trabajando, algunos más avanzados y otros empezando, y que me gustaría compartirles para también intercambiar y poder pensar con ustedes. Y también me desempeño como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la materia Sociología de la Educación y Teorías Sociológicas y Educación. Bueno, y conozco un poco de algunos debates en Brasil, porque hay una red latinoamericana de estudios gramscianos, y a su vez se ha fundado hace algunos años, ya creo que hay 5, la Asociación Gramsci en Brasil, que es una de las principales asociaciones gramscianas, por lo menos en Latinoamérica seguro, que tiene varias publicaciones, muchísimo vínculo con el mundo italiano. Tiene una revista que se llama Praxis y Hegemonía Popular, y es realmente un polo de desarrollo del pensamiento gramsciano en Brasil, y hay una camada de intelectuales que trabajan temáticas vinculadas a Gramsci en Brasil, con mucho empuje, con mucho énfasis, con mucha discusión. Eh, bueno, les quería compartir un PowerPoint que armé para la conversación, y así quizás un poco más llevadera la charla y no nos perdemos tanto. Y luego, bueno, hablaré un poco, les pediré paciencia, si no se entiende algo o colocan en el chat, o vayan anotando preguntas o cuestionamientos o ideas, observaciones, y luego las conversamos. Esa sería un poco la dinámica. El PowerPoint, si les interesa, después se los puedo enviar, no hay problema. Lo voy a tratar de compartir ahora. Espero que se vea. Bueno, vamos a poner en el principio. Bueno, el título que había pensado un poco para la conversación, y que es un proyecto que les decía que estoy llevando adelante, se llama Usos Educativos de Antonio Gramsci, recepción y circulación entre intelectuales argentinos. Entre intelectuales argentinos y argentinas de la educación y revistas culturales, básicamente desde 1968 a 1983. Quería conversar un poco sobre algunos hallazgos o avances en este sentido, y comentarles algunas cuestiones generales sobre la recepción de Gramsci. También me interesaba contarles algunas cuestiones de la cocina de la investigación, que tal vez a ustedes les puede interesar para sus tesis en curso. Por eso quería contarles algunas cuestiones de la metodología que estoy llevando adelante, problemas también o dificultades, y, y comentarles también cuál es el objetivo general, ¿no?, de este proyecto, que es interpretar básicamente los usos de la obra gramsciana por parte de intelectuales argentinos y argentinas de la educación y revistas culturales, básicamente entre el 68 y el 83. El 68, una cuestión de comienzo, de una fuerte recepción de Gramsci a nivel mundial, y el 83, sobre todo por una cuestión local en Argentina, como a la democracia, ¿no?, la caída de la dictadura militar.
bueno, como les decía, durante el periodo 68-83, a partir de reconstruir sus trayectorias, como así también las perspectivas y corrientes socioeducativas que animaron sus debates y producciones teóricas. Básicamente trato de trabajar en una interfaz entre la historia intelectual y la sociología y la educación, ¿no? No solamente esas disciplinas sobre las que trabajo, pero sí son dos disciplinas centrales para pensar este tema. Como le decía, pensé la exposición en 6 momentos, básicamente, ¿no? Primero, algunas cuestiones sobre la relevancia de la limitación temporal, por qué Gramsci, por qué ese tiempo histórico delimitado, el marco teórico, muy breve, pero quizás algunas claves para compartir, el enfoque metodológico, luego centrarme en algunos resultados, que no son totales, porque les digo que es un proyecto en curso, o es una idea en curso, sobre todo, conclusiones y algunas preguntas que pensé para el debate, que no son exhaustivas, pueden haber más. Esos serían como los 6 momentos. Así que arranco comienzo con el primero. ¿Por qué Gramsci, digamos? ¿Cuál es la relevancia, ¿no? de Antonio Gramsci? Quizás algunos estén más al tanto, lo conozcan más al autor y otros colegas no. Antonio Gramsci fue un pensador italiano, nació en 1891 en Cerdeña, que es una isla en Italia. Es hacia el sur de Italia, digamos, en sectores muy empobrecidos de Italia, en un marco campesino, aunque Gramsci el origen familiar no era campesino, sí el marco de nacimiento de este autor era el campesinado, donde el analfabetismo llegaba a casi el 90% de la población en Cerdeña, y Gramsci fue un autor muy importante en el desarrollo de la teoría crítica hasta nuestros días. Él muere en 1937, básicamente en la prisión fascista, lo liberan pocos días antes de su muerte, pero ya la salud estaba gravemente comprometida. Y Gramsci va a escribir en varios momentos distintos escritos, ¿no? Es un autor prolífero que nunca escribió ningún libro, sino que él actuaba básicamente como un dirigente político, fue el principal dirigente político en los años 20 del Partido Comunista Italiano, y luego entre el 26 y el 37 es encarcelado, y entre ese periodo escribir los cuadernos de la cárcel y las cartas de la cárcel. Las cartas de la cárcel son las cartas que Gramsci básicamente escribía a su familia, a sus hijos que estaban en la Unión Soviética, y a militantes a la familia y amigos o militantes que había tejido lazos de amistad. Y luego los cuadernos de la cárcel, que Gramsci empieza a escribirlos cuando logra la autorización en 1929 y los termina de escribir en 1935. No podría decir los termina entre comillas, ¿no? No es una obra inconclusa, Gramsci no puede volver sobre sus escritos de manera sistemática, y queda en un compendio de escritos que van a ser publicados tiempo después. Van a ser publicados recién entre 1948 y 1952 por el Partido Comunista Italiano. Sobre todo Togliatti, que era el secretario general del Partido Comunista Italiano, va a organizar esa obra y la va a organizar en libros, ¿no? O sea, Gramsci nunca escribió ningún libro, ni siquiera en la cárcel, sino que son más bien escritos digregados, fragmentados, que se publican a mediados del siglo XX. Luego, su difusión empieza, sobre todo en los años 60. Argentina es uno de los principales países en la recepción de Gramsci, luego sigue Brasil. Nelson Coutinho ha sido una figura muy importante en la recepción y difusión de Gramsci, también el Partido Comunista Brasilero, y ha animado diversos debates a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, sus escritos, ¿no? De hecho, en 1975 se da una primera edición de los cuadernos de la cárcel, no en formato de libros, sino respetando un criterio cronológico, es decir, mostrando los escritos como Gramsci los había desarrollado, es decir, respetando la secuencia temporal. Y recientemente, o está en curso, una nueva edición, dice una Ediciones Nacionales de Gli Scritti di Gramsci, que es una edición que se está desarrollando ahora en Italia sobre
la publicación de la totalidad de los escritos de Gramsci a lo largo de su vida, que todavía eso está en curso, y también de los cuadernos de la cárcel, con una nueva exploración, donde, por ejemplo, se van a involucrar en esta edición todo el trabajo de traducción que Gramsci había hecho en la cárcel. Gramsci estudiaba y traducía del francés, del ruso y del alemán, distintos escritos que son inéditos hasta ahora y que se van a ser publicados. Entonces hay todo un desarrollo, sobre todo en Italia, también en el mundo anglosajón, de nuevas aproximaciones a los estudios de Gramsci, ¿no? O sea, lo que quiero mostrar es que es una obra, bueno, como otras, ¿no? Pero no solo que se sigue estudiando, sino que también se sigue editando esa obra y se siguen con nuevos hallazgos. Gramsci tal vez es uno de los autores más influyentes en la teoría política, podríamos pensar, del siglo XX hasta nuestros días, en la teoría política crítica o emancipatoria en sentido amplio. Y ha sido como un autor que ha animado diversos usos, diversas polémicas. De hecho, también sectores más conservadores lo han rescatado o lo han utilizado Gramsci para pensar la política y la sociedad. Y también sectores más progresistas, ¿no? Desde todo el arco político se ha utilizado Gramsci de diversas maneras. Es un autor que sus categorías también son un tanto laxas y permiten distintas interpretaciones. Y es una rica historia, ¿no? de recepción, de debates, y también en el ámbito pedagógico. Si bien en Italia el área pedagógica o los estudios pedagógicos sobre Gramsci son más bien tardíos, empiezan a fines de los 60 con trabajos de Urbani, y luego Manacorda, que es un autor muy importante en América Latina, o Broccoli, Ragazzini, entre otros, empiezan estudios pedagógicos. Actualmente hay una revisión y nuevas camadas de intelectuales están estudiando pedagógicamente a Gramsci en Italia, sobre todo. Pietro Maltese, Massimo Baldacci o Chiara Meta son algunos, solamente algunos, que están estudiando nuevamente a Gramsci desde una clave pedagógica. Y a mí lo que me interesaba en esta charla es pensar un poco la recepción de Gramsci entre intelectuales y revistas culturales de Argentina entre el 68 y el 83. ¿No? Ahora, ¿por qué el 68? El 68 también en Brasil, ¿no? Pero a escala, sobre todo en Europa Occidental, en América Latina, es un punto de inflexión en la historia de los movimientos sociales y estudiantiles, donde comienza grandes levantamientos populares, obreros estudiantiles en algunos casos, que permiten repensar cuestiones de la teoría social. Entre otros, por ejemplo, Bourdieu en una despedida a Foucault, ¿no? Decía que Foucault solo se pudo preguntar por el poder gracias al Mayo francés. Es decir, el Mayo francés, fin de aspectos, que va a atravesar a la teoría crítica en general, y uno puede decir los 60 van a poner en tela de juicio un sinfín de temáticas, entre ellas la cuestión del Estado, la cuestión de las superestructuras, si quieren, en el Althusser con aparatos ideológicos de Estado, ¿no? La cuestión de la intelectualidad, la cuestión de la reproducción cultural va a tener un peso muy fuerte. Bueno, muchas de estas cuestiones, estas agendas, Gramsci va a animar la reflexión en distintos ámbitos, con distintas velocidades, etcétera, pero Gramsci va a empezar a ser una figura muy importante a partir del 68. No era desconocido hasta entonces, pero sí empieza con una gravitación, sobre todo en Italia. Guido Liguori, que es un italiano muy reconocido en los estudios de Gramsci en Italia, asegura que en 68 hasta medio de los 70 en Italia empieza una edad de oro de Gramsci, ¿no? de que anima muchas discusiones. Y en Argentina, y uno puede pensar en América Latina, en alguna medida va a acompañar la formación de la nueva intelectualidad crítica, que se va a empezar a preguntar sobre esas cuestiones del Estado, la intelectualidad, el sentido común, etcétera, y que van a encontrar en Gramsci sin dudas un punto de apoyo y con usos disímiles. En Argentina, no me quiero detener mucho aquí para no desviarme, pero
La recepción de Gramsci comienza en los años 50, primero al interior del Partido Comunista Argentino y luego las militantes que acuñaban la obra de Gramsci son expulsados del partido y sigue la difusión de Antonio Gramsci en Argentina por fuera del Partido Comunista, sobre todo en los años 60, una revista muy conocida que impulsaba José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Oscar del Barco, entre otros. Fue en la revista Pasado y Presente, que tenía una reminiscencia o una nominación gramsciana a su título, y que luego en el 68 uno ya empieza a encontrar en Argentina distintos tipos de usos y mucho más prolíferos sobre la obra de Gramsci, que este itinerario va a tener sin duda un punto de inflexión con la dictadura cívico-militar en Argentina en el 76, que va a generar una diáspora, ¿no? Como una disparada de intelectuales que buscan cobijo en distintos lugares, sobre todo en México, va a ser un punto principal del exilio latinoamericano, y también intelectuales que se quedaron en Argentina van a sufrir lo que algunos llaman un exilio interno, ¿no? En este periodo, uno puede pensar, se modifican las prácticas de investigación, la vinculación con la política, comienzan ciertos procesos de profesionalización de prácticas, que un poco después voy a reparar, y que de alguna manera en Argentina al menos ese ciclo uno lo puede encontrar como un punto de ruptura o inflexión en cierta medida con el retorno a la democracia en el 83. Bueno, básicamente por eso me detenía del 68 al 83. O sea, uno podría pensar, ¿no? La actualidad del pensamiento gramsciano también me ha llevado a pensar, a preguntarme por su recepción. Y como le decía, Gramsci es un autor actual y Brasil, sin dudas, es uno de los principales lugares de difusión, traducción y estudio en la actualidad de Antonio Gramsci. Así que seguramente tal vez algunos y algunas de ustedes hayan visto en su país algunos debates en torno a Gramsci en la actualidad, que después me gustaría, si es así, poder compartir. Y obviamente el 68, hasta al menos medio de los 70, está implicado por el aire de la Revolución Cubana, ¿no? 1959, en enero de 59, la Revolución Cubana genera un nuevo clima de época que va a afectar sensiblemente a la intelectualidad de nuestro país, pero también obviamente de América Latina. Bueno, la que le quería decir una cuestión es muy generales, pero por lo menos para compartir sobre el marco teórico, digamos, unas preguntas, ¿no?, que uno se debe realizar sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo pensar la recepción? ¿Qué es recepcionar un autor, ¿no?, o una autora? ¿Y qué es esto de los usos, ¿no? A mí me gusta la idea de usos, sobre todo porque hay un texto de Juan Carlos Portantiero, que fue un intelectual argentino que estudió el pensamiento gramsciano, que se llama Usos de Gramsci, ¿no? Y tiene algo de la pluralidad, ¿no? De la idea de que no hay un uso canónico. Él decía, bueno, Gramsci se suele presentar como un espacio vacío, en el sentido que su obra puede ser empleada de distintas maneras. Pero bueno, puede tener el sesgo pragmático, ¿no?, la idea de uso, que es un poco la que yo trato de evadir, de pensar que es un uso instrumental, ¿no?, como desgajado de la historia. A mí me interesa pensar los usos y la recepción como procesos activos que solo son inteligibles, o sea, son comprensibles a partir de dar cuenta de la historicidad de esta recepción, ¿no? O sea, pensar la recepción como un proceso tan activo como histórico, donde lo que es interesante es que uno puede pensar que el lector o la lectora se transforma en autor-autora, ¿no? Hay un proceso de apropiación, una suerte de ruptura. Bueno, Bourdieu también ha trabajado mucho este tema, ¿no?, de la apropiación, ¿no?, del empleo de ciertos conceptos donde no hay una idea de pasividad, sino de actividad. Hay una bibliografía vasta, ¿no?, sobre la recepción, y sobre todo uno puede pensar, ¿no?, en países dependientes, semiperiféricos como los nuestros, que muchas veces estamos atentos a novedades, sobre todo de Europa o el mundo anglosajón, donde hay un proceso, ¿no?, de diálogo con ideas foráneas,
con ideas extranjeras. Y bueno, ¿cómo se da este proceso, no? Y que este proceso también está mediado por los circuitos de circulación, ¿no? De cómo circula esa obra, quién han traducido esa obra, pensar la traducción no como un acto transparente, sino como una operación sobre la obra, cuáles son las editoriales que han difundido esa obra, si hay colectivos editoriales o políticos que difunden esa obra, con qué propósitos, y sobre todo pensando en América Latina, que a mí por lo menos encuentro interesante pensar la necesidad de visualizar los recorridos intelectuales o de obras como la Gramsciana, no solo pegado o ligado a una institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario pensar, a mi modo de ver, sobre todo en América Latina, uno puede decir en general, pero sobre todo en América Latina, la necesidad de pensar en las rupturas institucionales sucesivas, ¿no?, que hemos tenido, y que es muy difícil pensar en que una institución, ¿no?, se ha apropiado de un autor y lo ha difundido o ha tenido una constancia, ¿no? Uno piensa en Italia, ¿no?, y piensa en el Instituto Gramsci, ¿no?, que ha sido un lugar central en la difusión de Gramsci en Italia. Bueno, es la institución. Bueno, uno piensa en América Latina y son múltiples instituciones que lo han hecho, con rupturas, con discontinuidades. Entonces, está plagada de discontinuidades nuestra historia, ¿no? Nuestra historia política, nuestra historia económica, y también el momento de pensar la recepción de autores y autoras, es fundamental no pensar esa recepción ligado solo a una institución, como puede ser una universidad, una editorial, sino pensar en las distintas rupturas, discontinuidades que ha tenido ese recorrido, ¿no? Eso, muchos hablan de pensar la historia intelectual en puntos de inflexión múltiples, ¿no? O sea, en puntos múltiples que se ha ido jalonando, desarrollando, con múltiples rupturas, que lejos es de un desarrollo institucional. O sea, es muy difícil pensar la recepción de una obra en América Latina en clave solamente institucional, ¿no?, que una institución lo ha difundido, ¿no? Con alguna de estas claves trato de pensar la recepción, ¿no? Y también la circulación, ¿no? Pensarla sobre todo en términos históricos y activos, como agentes vivos que intervienen en la historia. Y después hay dos unidades de análisis, podríamos decir, que han sido decisivas en estos temas que estoy trabajando, que son intelectuales de la educación y revistas culturales. Sin duda, definir lo que es un intelectual es excesivamente difícil y es una categoría equívoca, ¿no? Que da lugar a múltiples significados. A mí algunas descripciones descriptivas de este estilo me sirven, es decir, pensarlos como agentes de producción y circulación de nociones comunes que conciben al orden social y se apoyan en la posesión de un saber para legitimar pretensiones de intervención en la agenda pública. Es un tanto descriptiva, pero me parece que permite pensar la intervención intelectual en la esfera pública, ¿no?, la agenda pública, y que eso se articula de distintas maneras, pero que al momento de pensar la obra de Gramsci es útil porque muchos y muchas de las que emplean Gramsci están pensando sucesivamente en la intervención pública, ¿no?, o política. Entonces, esta idea de apropiarse de un saber, de tener ciertas prácticas, para utilizar determinados conceptos de intervenir en la agenda pública, creo que por lo menos a mí me resulta fructífero, como un paraguas, ¿no?, como un marco para analizar. Y el otro tema son las revistas culturales. Si uno piensa en el desarrollo de la historia intelectual, la misma comenzó primero como una historia de los intelectuales en masculino, ¿no?, los años 80 sobre todo. Pero si uno ve el desarrollo posterior de la historia intelectual, se ha transformado justamente en eso, en una historia no solo de los intelectuales, sino una historia intelectual que comprende distintos objetos. Y uno de ellos, y uno de los principales, son las revistas culturales. Es más, uno podría pensar que en los últimos años, con el desarrollo de la historia intelectual, las revistas culturales dejaron de ser una fuente en sí misma y pasó a ser un objeto de estudio específico. Es decir, dejó de ser un lugar donde uno va a buscar algo, ¿no?, como una fuente, y pasó a ser un objeto de estudio específico para el estudio. Y es muy difícil, digamos, definir las revistas culturales rápidamente. A mí me interesa, por ejemplo, la idea de formaciones de Raymond Williams, que
que permite pensar a las revistas culturales con vínculos flexibles con las instituciones académicas o políticas. Es decir, son revistas que no son necesariamente institucionales, sobre todo las que estudio, sino que mantienen vínculos flexibles con las instituciones. Por ejemplo, han sido revistas que han agregado, eh, juntado, digamos, distintos intelectuales que muchas veces habían sido expulsados de los partidos políticos, habían sido expulsados de la academia. Son modos de agregación también las revistas. Y estas revistas culturales están plagadas de tensiones, ¿no? Un poco por no ser estrictamente revistas institucionales, digamos, que no tienen una continuidad determinada y que la continuidad depende de los vínculos, de la coyuntura, de la historia. O sea, son revistas que uno puede observar que duran un tiempo y desaparecen. Es muy difícil, al menos en las revistas que estudio yo, encontrar revistas de 40 años, 50 años, en general duran un lapso más corto en tiempo, y están plagadas de tensiones, de enemistades, de rupturas, ¿no? Y también están animadas por estrategias, ¿no? Estrategias de intervención en la coyuntura, en ocupar un lugar en la cultura. Es decir, tratan de tener su espacio propio estas revistas culturales, y son textos colectivos, se podría decir, aunque son animados por artículos individuales, pero si uno mira la revista en general, uno puede ver cómo el consejo editorial, la dirección de la revista, trata de moldear, ¿no? un texto colectivo de alguna manera. Y este texto colectivo está marcado por las coyunturas. Tal vez uno podría pensar que las revistas tienen un registro diferente a los libros, ¿no? Las revistas en general suelen estar muy vinculadas a las coyunturas, ¿no? y a los debates coyunturales, ¿no? Y a la intervención. En cambio, los libros tienen una idea de un desarrollo de algún sistema conceptual en general que excede a la coyuntura. En cambio, las revistas culturales suelen estar muy permeadas por la coyuntura y suelen ser al mismo tiempo un punto de entrada fundamental para la historia intelectual, ¿no? Uno a través de las revistas culturales suele visualizar los debates de la época. Es una linda ventana para reconstruir debates de época. Bueno, básicamente trato de centrarme entonces en intelectuales y revistas culturales para pensar la recepción de Gramsci. Y acá les quería comentar algunos que estoy todavía trabajando, y algunos solamente muy embrionarios, y en otros casos con más desarrollo, de distintos intelectuales y revistas que estoy trabajando, con un diseño, un abordaje metodológico cualitativo, y como instrumento de construcción de datos, principalmente el desarrollo de la investigación documental, justamente la investigación de las revistas, como les decía, y entrevistas con técnicas propias de la historia oral, tratando de reconstruir desde el presente el pasado, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no? O sea, no pensar que la entrevista es una expresión del pasado, sino de un pasado mediatizado por el presente, ¿no? Las actores reconstruyen el pasado a partir del presente. Entonces, muchas veces uno se encuentra con relatos que tienden a racionalizar el pasado, ¿no? A no mostrar las contradicciones o volverlo algo romántico en algunos casos. En otro lado, está mediado por la tragedia, porque muchos de estos años han sido bastante convulsionados, al menos en Argentina, y sobre todo con la dictadura militar, han sido años muy duros para muchas de las personas intelectuales de aquellos años, porque se tuvieron que exiliar, porque perdieron sus amistades por la represión, etc. Entonces también es una reconstrucción mediada por sentimientos o tragedias personales, colectivas. Entonces, bueno, no me tengo acá, pero el ejercicio de hacer una entrevista sobre estas temáticas a intelectuales contemporáneos, bueno, no hay que sospechar o tener ciertos resguardos, ¿bien? Y a veces la posibilidad de trabajar al mismo tiempo con documentos u otros registros ayudan a no enamorarse de una fuente, ¿no? Digamos, tratar de vincular esa fuente con otra fuente, con otros registros. Algunos de los y las intelectuales que trabajo, sobre todo son mujeres, son los siguientes. Juan Carlos Tedesco, que es educación
en Argentina y que falleció en el 2017. Justa Speleta, que se exilió en México, actualmente vive en México. Sara Morgenstern, que es quizás menos conocida en Argentina, es una pedagoga que luego se exilia primero con la dictadura del 66 en Argentina, que se exilia en España, luego retorna y se vuelve a exiliar con la última dictadura, y Adriana Poirós, que también es muy conocida, ella hasta hace poco hace unas semanas era viceministra de Educación en Argentina, es una figura muy reconocida en los estudios pedagógicos e históricos. No son solo esos, solo marco algunos, que estoy trabajando sobre sus recepciones de Gramsci en los años 60, 70 y 80. En la que menos he desarrollado aún y que tengo pendiente es Adriana Poirós, que solamente tengo algunas exploraciones, por eso no les voy a compartir hoy, pero si quieren después conversamos. Y luego una serie de revistas, tampoco son todas las que estoy trabajando o he trabajado. Básicamente los libros, que ahora se llama una revista político-cultural que se desarrolla en los años del 69 76 en Argentina, que bueno, igual que la revista de Ciencia de la Educación, fue otra revista político-cultural que con la dictadura militar con el advenimiento de la dictadura militar no pueden editarse más y son clausuradas o deben dejar de salir por cuestiones de seguridad. Luego Cuadernos Políticos, que es una revista que ya se publica en México, que es una revista donde, si bien en el consejo editorial no participan intelectuales exiliados y exiliadas de Argentina, sí en sus textos se puede ver las contribuciones de distintos intelectuales, por ejemplo, Justa Speleta, y Punto de Vista, que es una revista que quiero estudiar, que todavía no lo he hecho, que es una revista que se desarrolla en el exilio interno en Argentina, es una revista que ha durado muchos años, que fue dirigida también por Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, donde hay algunos empleos de Gramsci. Bueno, son solamente algunos ejemplos. Hay alguna otra revista que estoy trabajando, o algunos intelectuales, pero que me interesa pensar cómo fue utilizado Gramsci, qué recepción hicieron. Les digo, quería ahora detenerme más que nada en compartirles algunos, entre comillas, resultados o aproximaciones con algunas revistas que he trabajado para pensar la historia intelectual y la recepción de Gramsci. Una es esta revista En los Libros, es una revista que casi uno podría decir eran como una cantidad de textos y artículos tenía cada uno en la revista que es casi un libro en sí mismo, ¿no? Fue una revista muy importante en Argentina que se desarrolla entre el 69 y el 76 por una condición común que van a tener las revistas en esa época, que van a ser desarrolladas por jóvenes, eran personas muy jóvenes, alrededor de 25 años. Muchos de esos habían ido a estudiar al exterior y volvían. En ese tiempo los viajes eran realmente muy significativos en la formación, uno puede decir en general, ¿no? El hecho de viajar a estudiar en el exterior es formativo, pero en esos años no solo era difícil, sino que también era así como un rito, ¿no? Muchos habían estudiado en el medio francés, y Héctor Smuckler, por ejemplo, una de las figuras, va a construir esta revista que va a tener una idea de promover una nueva crítica político-cultural, y va a estar permeada en gran medida, no solo, pero por la marca altuseriana, ¿no? Por los códigos de lectura altuserianos de esa época, que eran realmente hegemónicos en la teoría crítica en general, ¿no? De cómo pensar la teoría social, y en términos generales se pensaba críticamente a partir de las herramientas suministradas por el altuserianismo, que era una escuela, ¿no? Que había distintos nombres alrededor de la figura de Althusser en Francia, y que era realmente una corriente, ¿no? Con polémicas internas, pero es una corriente muy prolífera y muy productiva, que lo que trataban de hacer el proyecto de esta revista era de alguna manera develar los hechos ideológicos de la práctica teórica. Es decir, el altuserianismo suponía de alguna manera la idea que la crítica podía develar la ideología que existía. En primer término, la revista se va a consagrar a distintos libros, ¿no? Como de alguna manera confiar en la teoría para develar algo oculto que no es evidente, y que las herramientas conceptuales de la teoría crítica nos permite ver lo que a primera vista no se ve, para decirlo básicamente. Y hay una idea
del proyecto crítico se trataba de develar esta ideología inscrita también en los aparatos culturales, ¿no? O sea, poder pensar la televisión, por ejemplo, por eso les decía que son fenómenos bien ligados al post-68, ¿no? Pensar la reproducción de la cultura, y el althusserianismo permitía dar ciertas claves de lectura de aparatos culturales. La televisión, por ejemplo, va a ser uno de ellos, pero también la escuela y los manuales escolares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ideología hay detrás de la materialidad de esos fenómenos, ¿no? Esta revista, como otras, no me voy a detener acá, va a tener distintos puntos de inflexión, de ruptura. Uno quizás los principales va a ser en el 79, a mediados en el número 79, en marzo, Seba, abril. Sí, Seba, sí, perdón, buen día, Seba. sí, buen día. Escúchame, se te escucha de pronto muy bajito, Voy a... fíjate. Dale, gracias. Em, Como les decía, ahí va un poco... Como les decía, en el número 29, no me detengo aquí, pero hay un punto de inflexión, se reconfigura el consejo de redacción, Héctor Smuckler, que era el director, es expulsado. Paradójicamente suele pasar esto en las revistas culturales también, que aquellos que crearon la revista, luego por enemistades, polémicas políticas, son desplazados y asumen otros el consejo de redacción y la dirección. Bueno, iba personas intelectuales que en ese momento eran cercanos al maoísmo como corriente política, Carlos Altamirano, básicamente, y Beatriz Arlo, van a asumir la dirección de la revista. Y en esos años se va a encontrar un uso pedagógico de Gramsci que a mí me interesa, que es un uso muy althusseriano, por cierto, de Gramsci en aquellos años, porque entre el número 31 y 32, que coincide en Argentina con el proceso de organización de la CETERA, que es el sindicato argentino, o sea, coincide con un proceso de lucha de la clase obrera, particularmente de los y las docentes. Esta publicación trata de acompañar ese proceso de lucha y agremiación y organización sindical, y va a tratar esta revista, de velar la impronta ideológica del aparato escolar, ¿no? O sea, qué ideología hay en el aparato escolar, que era una marca de época, ¿no? Todas estas palabras, ideología, aparato escolar, y tratar de, a partir de velar esa ideología, estructurar una estrategia de transformación, ¿no? Y también esta revista, quizás ahora nos llame la atención, pero en esa época era muy crítica a la perspectiva freiriana, ¿no? De Paulo Freire, que es un autor que sin duda en Brasil ha sido ícono. ¿Por qué? Porque básicamente, desde una perspectiva althusseriana, sugerían que Freire era una perspectiva idealista, ¿bien?, sobre las luchas sociales, que no permitía pensar la reproducción material de las luchas, y que no era un análisis científico del aparato escolar, que era más bien un análisis voluntarista, idealista, y que de alguna manera terminaba desgajando o separando a la escuela de la lucha de clases, ¿no? O sea, que por eso esta revista se puede ver en distintos pasajes una crítica, ¿bien?, a la perspectiva freiriana, por no ser una perspectiva revolucionaria, por decirlo así, en términos de velar la crítica de la ideología, eh, y por ende no ser científica. La idea althusseriana, y que es una idea de época también, ¿no?, de pensar que la ciencia puede estar al servicio de la emancipación social o política, es de época, sobre todo en los años 60, 70, que da un optimismo, ¿no? Hasta uno puede pensar un optimismo desmesurado sobre lo que puede hacer la ciencia crítica para transformar la sociedad, y esta revista sin duda pensaba en esa clave, ¿no? Que era posible utilizar el marxismo para develar la ideología, y que con ese descubrimiento de la reproducción se podía transformar. El resto, ya sea Paulo Freire o Iván Illich, ¿no?, que era la perspectiva desescolarizante, no contribuía
al análisis científico de la escuela o del aparato escolar. Bueno, y no por casualidad, hay un texto que se llama Gramsci, la cuestión escolar, que aparece en el número 32, que en realidad acá también son las marcas del arribo, ¿no? de textos, que es un artículo de una autora francesa que se llama Bussy Glusman. O sea, no es una autora argentina, pero esta revista traduce del francés al castellano una contribución de esta autora, que era sin dudas una de las principales autoras en esos momentos de estudio de la obra de Gramsci. De hecho, ella va a publicar en el 75, 2 años después, un libro que se llama Gramsci y el Estado. El subtítulo creo que es Hace una teoría materialista del Estado, que es ella la discípula de Althusser. Y a su vez, ella estudia la obra de Gramsci en Roma, tiene acceso a la dicción cronológica que estaba llevando adelante Sciarratana en Italia. Sin duda era un trabajo pionero, ¿no? Y ella utiliza a Gramsci en clave althusseriana para pensar la reproducción del aparato escolar. Entonces es un carácter híbrido, una mezcla entre Althusser y Gramsci en aquel momento, donde hoy, esto tal vez es un parte de los debates en la historia intelectual, porque en general el decurso posterior ha tendido a separar a Gramsci y Althusser, ¿no? Como dos autores distintos, ¿no? Como dos autores con peso diverso, donde Althusser permite pensar la reproducción socioeducativa y Gramsci la transformación, por decirlo así, pero realmente si uno tiene una mirada un poco menos prejuiciosa sobre el althusserianismo, o sobre el Althusser y la corriente althusseriana, puede encontrar contactos, ¿no? Entre Gramsci y Althusser, sobre todo en aquella época, y este fue un trabajo en esa clave, ¿no? Donde la autora trabajaba distintos conceptos gramscianos, como bloque histórico, por ejemplo, para pensar el arraigo material de la dominación ideológica en la escuela, y también esta autora, como el althusserianismo en general, tenía afinidad con el maoísmo, ¿no? Tenía cierta expectativa con la Revolución China, sobre todo con la Revolución Cultural China. Entonces, así como la revista Los Libros, va a tratar de unir las luchas docentes, la crítica al sistema educativo, con la construcción de un bloque histórico, una alianza, en términos gramscianos, una alianza de clases que tenga un lugar central el campesinado, ¿no? Que es un poco, básicamente, no me detengo aquí, pero la estrategia maoísta de la revolución por etapas, ¿no? Bueno, esta idea en Glusman es muy marcada y hace toda una interpretación del aparato escolar en clave gramsciana althusseriana, donde nociones como aparato de hegemonía, recuerden que aparatos ideológicos de Estado, Althusser la construye a partir de algunas nociones de Gramsci, ¿no? La autora trabaja otra noción en Gramsci que se llama aparatos de hegemonía, la idea de pedagogía y hegemonía, ¿no? Que la hegemonía supone una relación pedagógica, la noción de crisis orgánica, que es otra noción gramsciana, en fin, una batería de conceptos gramscianos en ese artículo para pensar la cuestión educativa en clave gramsciana althusseriana. Lo que es interesante, cómo ese texto es no solo traducido por la revista, sino colocado en una trama de textos, de una trama de textura, que permite articular el proyecto de la revista, la estrategia político-cultural de la revista, con esa traducción, ¿no? Uno podría pensar, bueno, hay un diálogo, una articulación entre ese texto colectivo que es la revista y este artículo particular. No me detengo mucho más para no extenderme, paso a otro uso de Gramsci, sobre todo por parte de Juan Carlos Tedesco, que es un uso también en este periodo histórico que había delimitado, particularmente en el 70. Juan Carlos Tedesco ha sido un militante en los años 60, primero en el Partido Socialista, en las tendencias más revolucionarias del Partido Socialista, y luego en Política Obrera, que era una pequeña agrupación de tinte trotskista, y en Educación y Sociedad en la Argentina, que es un libro que publica por una pequeña editorial que se llama Panedil, que trabaja sobre la historia del sistema educativo argentino. Él desarrolla una hipótesis que fue bastante
sugestiva y polémica en ese entonces, y aún hoy se sigue discutiendo, que es que en los orígenes el sistema educativo tuvo un origen político antes que económico, dice Tedesco, ¿no? Es un libro que escriben, que se llama Educación y Sociedad en la Argentina. Cuando escribe Tedesco este libro tenía 26 años, ¿no? Digamos, uno se pregunta qué cosa hizo con su vida, ¿no? Pero bueno, Tedesco ya a los 26 años ya había escrito ese libro, que aún hoy se sigue reeditando. De hecho, se está reeditando en este momento una nueva publicación. Es un texto clásico, ¿no? En la historia política de la educación. Y lo que es interesante es que no es que Gramsci está omnipresente en esa obra, está presente solo en un pasaje, pero es en el momento central de la obra, cuando Tedesco, una cita de Antonio Gramsci, que dispuesta por Tedesco. La multiplicación de los tipos de escuela profesional tiende, pues, a eternizar las diferencias tradicionales. Pero como en esas diferencias tiende a provocar estratificaciones internas, hacen hacer por eso la impresión de ser una tendencia democrática. ¿Por qué alude a este pasaje de Gramsci y Tedesco? Básicamente porque Tedesco alude a que en los orígenes del sistema educativo lo que había hecho la burguesía era dividir el sistema educativo en distintos segmentos. Esto es, frente a las presiones o ambiciones de sobre todo de sectores medios por acceder a la educación media en ese momento o la universidad, lo que hace la oligarquía, digamos, o la burguesía más concentrada, divide al sistema educativo en distintos segmentos, sobre todo crea escuelas técnico-profesionales. Entonces, el sistema educativo, de alguna manera, se reserva para sí los circuitos educativos propios de una élite, ¿no? O sea, obstaculiza el acceso a la universidad de sectores medios, ¿cómo? A través de diversificar los circuitos. Y por eso parece ser algo democrático, ¿no? Uno dice, bueno, a cada cual según su interés, ¿no? Entonces parecería ser democrático esa estratificación, pero en realidad termina siendo elitista, ¿no? Termina quitando la posibilidad de acceder a circuitos educativos más importantes o significativos. Ahora, es interesante, y tal vez Tedesco no lo sabía, pero la cita que él introduce de Gramsci es producto de la crítica que hacía Gramsci en los años 30 a la reforma educativa fascista, que había llevado adelante sobre todo Gentili en los años 30, que fue el primer ministro de Instrucción Pública del fascismo, que había hecho una reforma que buscaba justamente autonomizar circuitos educativos y no permitir el acceso del pueblo a circuitos educativos significativos. Tedesco hace este empleo, ¿no? Fíjense que es una recepción activa, ¿no? Es un uso activo de una parte de Gramsci, sobre todo un pasaje del libro Los intelectuales y la organización de la cultura, que le permite a él visualizar o discutir los orígenes del sistema educativo en clave gramsciana. Bueno, este fue como de alguna manera uno de los usos. Lo que es interesante es que también es una discusión política la que plantea este empleo, ¿no? Porque es una discusión que también se daba en esa época sobre la construcción de la escuela media, ¿no? Que es una discusión hacia fines de los 60, y donde de alguna manera Tedesco lo que trata de hacer es vincularse a las nuevas debates, por ejemplo, incorporar Gramsci, pero al mismo tiempo vinculado a un compromiso con la esfera pública, ¿no? Con la intervención pública, con la discusión sobre la política educativa. Bueno, luego les quería mostrar otra revista cultural de la época, que se llama Revista de Ciencia de la Educación, que la va a dirigir de manera ininterrumpida Juan Carlos Tedesco. Es una revista que se llama Revista de Ciencia de la Educación, que tiene este carácter entre comillas, de modernización, ¿no? Que tratan de modernizar la crítica. Sobre todo es una revista que es un buen ejemplo de agregación en el sentido de que va a conglomerar, va a acercar a un sinfín de intelectuales jóvenes, pero que a su vez tenían un vínculo tenso con la universidad, ya sea porque habían sido expulsados, porque en ese momento estaba la dictadura en Argentina del 66 al 73, la autodenominada Revolución Argentina, que había expulsado a determinadas
llamadas y obstaculizado el debate público, en general los sectores más conservadores se habían hecho de la universidad, sobre todo en Buenos Aires, y esta revista permite conglomerar a jóvenes egresados y egresadas que no encontraban otro lugar para el debate político-académico, donde lo que intenta hacer es articular compromiso político y excelencia académica. Es un poco lo que decía Tedesco en la entrevista eh, que le pude hacer en abril del 2015. Sin duda la idea de excelencia académica es un concepto más bien contemporáneo, que no tanto de esa época, era tan en una palabra de esa época, pero que permite de alguna manera mostrar la idea de esta revista, que era articular el compromiso político, sobre todo, con un debate riguroso. Y también esta revista va a ser crítica de Paulo Freire, porque era muy cercana a la revista Los Libros, ¿no? Es una idea de que Paulo Freire no permite pensar científicamente la transformación educativa y que muchas veces está alimentando las propuestas desescolarizantes. Es decir, la propuesta que en esa época, hoy ya no, pero que en esa época tenían bastante asidero, que la idea de romper con el sistema educativo y construir otro sistema educativo u otras prácticas educativas más allá de las instituciones. Esta revista tiene distintos momentos, no me voy a detener con ello, pero sin duda el estructuralismo marxista y la perspectiva althusseriana tiene un peso que va a estar constantemente tensionado por al menos dos cuestiones, ¿no? Cómo pensar en clave latinoamericana al althusserianismo o a la corriente althusseriana, por eso va a estar vinculado mucho a este desarrollo de la teoría de la dependencia, que Cardoso, bueno, otros autores brasileños han sido fundamentales en el desarrollo de la teoría de la dependencia, y la elaboración de propuestas, ¿no? Esta cuestión es que Althusser no obstaculiza para pensar de alguna manera. Esta revista va a articular, ¿no? Althusser con Gramsci nuevamente, y hay un artículo de Sarah Morgenstern que se publica en el 75, ya en las cercanías de la dictadura militar en Argentina, que comienza en marzo del 76, que se llama Hegemonía y Educación, y ahí la autora hace una articulación de autores interesantes, que por un lado Althusser, pero también Raymond Williams, ¿no? Y va a compatibilizar en muchos pasajes Gramsci y Althusser, por ejemplo, ideas de althusserianas de sobredeterminación, bloque, aparato ideológico, etcétera, con otras de Gramsci como intelectuales, hegemonía, y ha sido sin duda un artículo pionero, ¿no?, para pensar la educación en clave de hegemonía, ¿no? La autora me decía en una entrevista, ¿no?, que Gramsci te permite, con todas las limitaciones que puedas encontrar, te permite una teoría para la práctica, ¿no? Todo lo demás desarma al militante, desarma al maestro, desarma a toda la gente que quiere cambiar las cosas. Y ella era muy crítica de Paulo Freire también en esa época. Él consideraba que Paulo Freire no tenía una teoría del currículum, por ejemplo, que terminaba vaciando el acto pedagógico, porque esto es una crítica que también toda esta franja intelectual va a ser a lo que acá se llama el peronismo de izquierda de ese momento, que se reparaba mucho en Paulo Freire, ¿no? Pues es una polémica interesante de época, ¿no? Y cómo utilizar Gramsci o en qué clave. También la autora, era parecido también al artículo de que veíamos de los libros, pero también va a incorporar Raymond Williams, porque en sus viajes de exilio va a encontrar algunas referencias europeas para pensar en clave los estudios culturales a la reproducción escolar. Pero sin duda, bueno, es otro aporte de ese momento, otro empleo de Gramsci en esa clave, sobre todo una clave más sociológica, ¿no? Y bueno, lamentablemente, como Tedesco se tiene que exiliar. En el caso de Tedesco es un exilio interno en el 76, y luego ella en el 76 se exilia a España y ya no regresa al país de manera definitiva. Y el otro uso que quería detenerme, ya el último que les quería compartir, Beijo, chao. es de Justa Speleta, que es una autora argentina que nace en Córdoba, que luego se exilia en México en el 76, estuvo muy vinculada a los movimientos sociales del 68 y del 69 en Córdoba,
es vinculada también al colectivo gramsciano Pasado y Presente, donde ella va a participar también de la revista Los Libros que le decía, y la revista de Ciencias de la Educación, participa de distintas maneras, o escribiendo, o en el consejo de redacción, y hay distintos usos que hace la autora de Gramsci. Uno lo puede ir rastreando en distintos momentos, pero sin dudas cuando ella se exilia en México, es un momento obviamente trágico en términos personales y colectivos, su exilio, que es súbito porque la estaban persiguiendo y ya tenía poco margen. Tedesco es una de las personas que la ayuda a exiliarse, también por estas redes que permiten las revistas. Ella se exilia en México, y va a empezar a trabajar en el CINESTAD, que es donde está ubicado el Departamento de Investigaciones Educativas, con otra investigadora de renombre hasta nuestros días, que es Elsie Rockwell, y ella justamente era estudió pedagogía y hace una articulación con los estudios de Rockwell, que provenía de la antropología, en términos de una etnografía educativa. Y sin duda el Departamento de Investigaciones Educativas les permite profesionalizar las prácticas de investigación, cuestión que no podía haber hecho en los 70, ¿no? Ella publica diversos artículos, algunos en cuadernos políticos, y sobre todo se da en México en los años 70, 80, una presencia de Gramsci muy marcada y muy fuerte, por varias razones, no me detengo en todas ellas, pero el giro eurocomunista del Partido Comunista Mexicano, que dialoga con el giro eurocomunista del Partido Comunista Italiano, del Partido Comunista Francés, del Partido Comunista Español, del Partido Comunista Británico, que van a encontrar en Gramsci un punto de referencia en este giro eurocomunista, que básicamente era intentar encontrar una alternativa al modelo soviético, ¿no? y pensar una estrategia democrática. En esa atmósfera, en México va a ser muy importante Gramsci, y también un sinfín de congresos, libros que se publican en esa época, donde por ejemplo la obra de Gramsci se reedita en México en aquellos años, una presencia y un montón de encuentros, ¿no?, en torno al pensamiento gramsciano, donde justamente ya conocía el pensamiento gramsciano en los años 60, pero que va a encontrar en México una atmósfera favorable, pero también la posibilidad de profesionalizar sus prácticas de investigación. Allí va a utilizar al pensamiento gramsciano en distintas claves, ¿no? Tal vez en esta autora es mucho más marcada la presencia de Gramsci, como que anima mucho más su filosofía, ¿no?, su obra. Y va a utilizar en 4 claves, a mi modo de ver, la perspectiva gramsciana, ¿no?, en diálogo siempre con Rockwell, ¿no?, con la otra investigadora, que trabajan en conjunto. Primero, en la perspectiva epistemológica, lo que va a tratar de hacer con Gramsci esta autora es superar un dualismo, que es el funcionalismo y el crítico reproductivismo, ¿no? O sea, superar la perspectiva funcionalista de la educación, que es la tradición más positivista, podemos decirlo, y el crítico reproductivismo, que es la perspectiva tusserriana, que acá ya empieza una ruptura que no era que no existía antes, pero que se va a hacer más marcada entre Gramsci y Althusser. Y va a tratar de pensar la productividad del marxismo, justo en el marco de la crisis del marxismo, ¿no? A fines de los 70 se produce la crisis del marxismo, que decís, básicamente la discusión sobre la posibilidad del marxismo de seguir siendo una obra interesante para explicar la realidad, ¿no? Y además hay una salida, un éxodo, digamos, podemos decir, del marxismo, de un sinfín de intelectuales que habían animado al marxismo hasta ese entonces, y que a partir de fin de los 70, por un sinfín de derrotas populares, por nuevos gobiernos que asumen de marcado tinte neoliberal, por distintas razones que no me detengo, pero hay una crisis, quizás la más importante en la historia del marxismo, tal vez una crisis que dura hasta nuestros días, que es la dificultad de pensar, ¿no?, al marxismo en términos productivos, ¿no? Se empiezan a objetar un sinfín de conceptos, y también empieza una fuerte crítica, que no existía antes, pero que sí tiene un tinte muy marcado sobre el carácter eurocéntrico de Marx. Y ahí hay un trabajo de Pancho Aricó, que se cumplen 40 años ahora, se llama Marx y América Latina, que hay un ejercicio de Aricó, que era amigo de Speleta,
también cordobés, en la provincia de Córdoba, en Argentina, me trata de pensar, bueno, hay sin duda un desencuentro entre Marx y América Latina, pero también él abre la posibilidad de pensar una nueva traducción, o sea, pensar de vuelta los conceptos de Marx para pensar la realidad de América Latina y la necesidad de abrir el marxismo al debate con otras corrientes, al debate plural, ¿no? Y esto es algo que va a influir en Speleta, uno lo puede ver que va a tratar de actualizar la teoría educativa a través de abrir el diálogo con distintas corrientes, sobre todo Lukács, Ernst Heller, Raymond Williams, etc., y también Gramsci, ¿no? Y Gramsci va a servir de una manera como un articulador entre corrientes para repensar la teoría educativa en un momento de crisis de la teoría crítica en general y también de la teoría crítica en particular. Entonces uno puede decir, bueno, Gramsci le permitía fundamentar la perspectiva epistemológica, ¿no? Superar el positivismo y sobre todo el crítico reproductivismo francés, ¿no? Que autores como Althusser, Baudelot y Stablet o Bourdieu permitían pensar la reproducción, pero no permitían de alguna manera pensar la transformación, argumentaba la autora, y Gramsci va a ayudar en esta clave. Este podría ser un primer uso de Gramsci en clave epistemológica. Otro uso que hace la autora en diversos artículos, textos, es cómo pensar la historicidad entre Estado, sociedad civil y escuela, ¿no? Hay por esos años, Carlos Pereira, que era un filósofo político mexicano, que también era amigo de Aricó, amigo de Justa Peleta, entonces hace una crítica a un texto de Anderson, que ha sido muy conocido, que se llama Las antinomias de Gramsci, ¿no? Es un texto que escribe Perry Anderson a mediados de los 70, que es una crítica furibunda a los cuadros de la cárcel, que, valga la paradoja, se reeditó recientemente. Digo, valga la paradoja porque este texto de Anderson ha sido muy criticado, sobre todo en Italia, pero el autor, tal vez por escribir en el mundo anglosajón, no era muy permeable a escuchar las críticas, y reeditó el libro recientemente sin aludir y ni siquiera sin discutir, ¿no? Con las críticas que le habían hecho distintos autores. Y este texto, Las antinomias de Gramsci, circuló mucho en México, fue traducido en cuadernos políticos, y que era de alguna manera mostrar las limitaciones de la teoría política gramsciana. Carlos Pereira va a discutir ese texto y va a tratar de demostrar la productividad de Gramsci, y sobre todo la necesidad de pensar la sociedad civil y la sociedad política en Gramsci en términos históricos, ¿no? En términos concretos. Es decir, no pensar si la escuela es parte de la sociedad civil, es decir, si funciona por la hegemonía, o es parte de la sociedad política, es decir, si funciona por la coerción, sino pensar en la historicidad de la escuela. Y esto va a ser muy importante en Rockwell y Speleta, que van a tratar de salir de qué lugar superestructural ocupa la escuela y pensar la escuela en términos históricos. Y ahí la idea de hegemonía va a ser muy, muy importante para pensar cómo se reproduce la hegemonía, pero también cómo se responde a esa hegemonía en la escuela. Por eso van a tratar de articular una nueva manera de pensar el vínculo entre Estado, sociedad civil y escuela en una clave gramsciana. Y un tercer uso, ¿no? Que van a tratar de pensar la cotidianidad escolar de las clases subalternas. Las clases subalternas es un concepto gramsciano, ¿no? O sea, cómo viven las clases subalternas la escuela. Y que lo que van a tratar de reponer, de alguna manera, que también en diálogo con el mundo anglosajón, es cómo la escuela, cómo en la escuela, las clases subalternas se reapropian de lo que sucede allí. Lejos de sujetos pasivos, las clases subalternas en Gramsci son sujetos activos, ¿no? Todo el tiempo están respondiendo. Pero lo que dice Gramsci, también van a decir las autoras, la historia de las clases subalternas es siempre episódica, fragmentada, digregada, nunca es lineal, nunca es continua, no están los grandes relatos. O sea, uno cuando se arma, dice la autora, por ejemplo, cuando se construye un edificio escolar, el relato oficial es que se ha construido el edificio escolar con la ayuda del Estado y se pone una placa en la puerta de la escuela. Bueno, ahora, si uno analiza la historia de las clases subalternas, cuando uno les pregunta acerca de cómo se construyó la escuela, poco que ver tienen con el relato oficial, no aluden a la placa que puso el Estado en la puerta de la escuela, y aluden, por ejemplo, a cuestiones que no están documentadas.
que es así la historia de las clases subalternas en Gramsci, es una historia no documentada. Aluden a que una persona se solidarizó y donó plata, aluden a que que organizaron jornadas solidarias para construir la escuela. Hay otros tipos de relatos, ¿bien?, que poco tienen que ver con el relato oficial. Entonces, las autoras tratan de iluminar los procesos de apropiación que hacen las clases subalternas de la escuela, ¿no? Y con esto van a dialogar mucho con conceptos de la vida cotidiana y el concepto de apropiación en Ernst Heller, que era una marxista húngara, discípula de Lukács, y van a tratar de pensar las clases subalternas de manera dinámica en la vida escolar, ¿no? Y a su vez uno puede rastrear en esas intervenciones, estudios etnográficos, un proyecto político-pedagógico. Lo que las autoras perseguían con su estudio de la escuela era ampliar la autonomía popular, ¿no? Y por eso recorrían a un aforismo en Gramsci que es muy conocido, del conócete a ti mismo, ¿no? Tratar de hacer como, de velar todas las huellas que han dejado en ti, sin beneficio de inventario, e intentar construir con tu propia autonomía una autonomía política, ¿no? Y también van a reparar la idea de guerra de posiciones, uno puede ver en clave gramsciana, tratar de luchar en las trincheras, ¿bien?, como la escuela, para objetar la hegemonía dominante. Bueno, ya terminando, a mí me parece que sí, hay otros usos que no me detuve, podrían ser también de Adriana Poirós, otras revistas también, pero que si uno hace un análisis general, uno podría ver por lo menos dos cuestiones centrales, ¿no? Uno, la productividad entre política e intelectualidad, ¿no? En general, estos usos, estas revistas, están vinculadas a la intervención política o política cultural, y que me parece que es algo interesante para pensar esos años. Muchas veces, en los años 60, 70, se lo suele pensar en clave de que hubo una sobrepolitización, ¿no? Una sobrepolitización que obstaculizó el debate, ¿no? O obstaculizó la producción teórica, o era una producción teórica de no mucho valor. Yo creo que se puede, rastreando estos itinerarios o rastreando estas revistas, reponer ese debate en otra clave, que hay tal vez, sin caer en un romanticismo incauto, ¿no?, que sería el otro polo del problema, pero tratando de pensar que entre política e intelectualidad puede existir un vínculo de productividad. Por lo menos a mí, cuando leía la bibliografía de aquellos años, siempre me encontraba con la idea de que hubo una suerte de sobrepolitización, ¿no? Bueno, ¿qué sucede si pensamos en otra clave? Tal vez, sobre todo esa idea de sobrepolitización estaba preocupada por la imposibilidad de la actividad crítica del momento de visualizar la cuestión democrática, ¿no? Que en Argentina ha sido muy marcado la idea de que, bueno, la dictadura militar, sin duda, ha sido una tragedia, pero también hubo cierta responsabilidad de la militancia política, en sentido general, en no poder visualizar las instituciones, la cuestión democrática, hacer otro tipo de estrategia. Y en general esa crítica, que puede ser interesante y es válida, pero muchas veces termina obstaculizando la productividad que había en esa época entre productividad e intelectualidad, ¿no?, para discutir esa ecuación, pero que puede ser productiva. Porque en general eran intelectuales, como vimos, que buscaban sus objetos para intervenir en la agenda pública. No eran objetos producto de una agenda académica acotada, ¿no? Eran productos de la participación, de las preocupaciones políticas. Y después también creo que se pueden establecer dos grandes fases, ¿no?, en este periodo, que son muy marcadas, el 68-76 y 76-83, ¿no? ¿Por qué? Por algunas cosas que se marcan claras las rupturas, por ejemplo, los cambios en las condiciones de producción intelectual. Por ejemplo, Speleta, cuando conversaba alguna vez con ella, me decía, yo estas cosas ya las pensaba antes, pero nunca tenía tiempo para poder escribirlas, por las condiciones de producción intelectual en las que se encontraban. El exilio, aún siendo desgarrador, les permitió cierta profesionalización de prácticas que la vorágine de nuestro país en los años 60-70 no le daba las mismas condiciones. Algo similar con Tedesco, ¿no?, que va a ser prolífero Tedesco en los años 70, cuando
encuentre cobijo y reparo en organismos internacionales. Hay sin duda una ruptura en las condiciones de producción intelectual, pero también hay una ruptura en la idea del cambio político, ¿no? Si en los años 60, 70 este cambio político se imaginaba inminente, se estaba por suceder, ¿no? El Mayo francés, el Cordobazo en Argentina, bueno, en Brasil también hay muchos levantamientos en el 68, por ejemplo, en Río de Janeiro, pero que hacía una sensibilidad de época donde la cuestión del cambio social era mucho más evidente. Uno ya empieza a ver hacia fin de los 70, principios de los 80, que la discusión no es tanto la transformación radical del aparato cultural, sino cómo lo democratizamos, ¿no? Cambia la agenda y uno podría pensar, bueno, en qué medida ese cambio de agenda nos sigue, no ha iluminado objetos hasta hoy, ¿no? De cómo pensar la cuestión democrática, que es tan importante en la teoría crítica hoy. En los 60, 70, algunos años antes no estaba en la agenda, ¿no? Como va a estar después. Y después, claro, hay una distancia con la intervención inmediata. Ya los exilios, ya sea internos o externos, cambian, ¿no? La articulación con la política, con la coyuntura. Hay hasta un obstáculo para la intervención política, y eso también, de alguna manera, condiciona la producción intelectual. Y luego otro rasgo es que uno decía, bueno, se puede hablar tal vez de una generación intelectual. Yo solamente reparé en algunos intelectuales, pero sin duda no solo son más, sino que uno puede rastrear en ellos un mapa de polémicas que van atravesando, ¿no? Es difícil definir una generación intelectual, es decir, cuando hay una generación intelectual, cuando no. La generación intelectual no es un dato de la realidad, pero tal vez el observar un mapa de polémicas que va cruzando, ¿no? Y que lo van dirimiendo los y las intelectuales de distinto modo, bueno, uno podría pensar, bueno, allí hay una generación intelectual. No porque piensen lo mismo, sino porque hay un mapa de polémicas que los atraviesa. Y que luego me parece que lo que yo trataba de contribuir con este estudio es repensar el diálogo entre el presente y el pasado, ¿no? Hay una idea de Walter Benjamin que dice, bueno, el pasado amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido por él. Bueno, digamos, de alguna manera, el volver a esta historia intelectual, el reponer objetos, el poner usos de Gramsci, creo que permite iluminar sobre el derrotero de la teoría crítica y repensar problemas contemporáneos nuestros, ¿no? Sobre la teoría educativa. A veces uno, cuando se enfrenta a problemas educativos contemporáneos, parece que esto recién lo empezamos a debatir hoy. Bueno, hay una historia detrás de maneras de abordar debates que muchas veces puede enriquecer la discusión del presente. No la resuelve, sin duda, pero ¿en qué medida ese pasado nos permite iluminar el presente? Bueno, tal vez en alguna medida sí, en otra medida no, y hay que establecer un diálogo, pero creo que ese diálogo, sin duda, es que nos puede iluminar mejor para los desafíos del presente en materia política y educativa. Bueno, es un poco la idea de la contribución. Y quería terminar con algunas preguntas, tal vez disparadoras, ¿no? Yo pensando tal vez en la que seguramente ustedes tengan temáticas diversas que trabajar. Bueno, si con esta conversación pueden pensar en una clave de historia intelectual sus temas, o sea, y más en general, qué contribuciones piensan que puede realizar la historia intelectual a temáticas del campo educativo. ¿Qué conceptos o categorías gramscianas son útiles para sus temas de investigación? Tal vez escucharon hablar de algún concepto gramsciano que mencioné o que ustedes quieren emplear, y yo no me detuve tanto en la teoría gramsciana, pero tal vez algún concepto gramsciano les puede ser útil, o ustedes están pensando en clave gramsciana alguna temática. Y también otro tema que estoy tratando de desarrollar, es cómo pensar en clave feminista esta historia intelectual, ¿no? Que muchas veces es una historia intelectual masculina, pero que, o sea, relatada de manera masculina, pero que sin duda, sobre todo en el campo educativo, ¿no? Las mujeres han tenido un lugar central, pero también uno encuentra, ¿no?, en los años 60, 70, autoría con el nombre, con el apellido propio de la intelectual, junto con el del marido, ¿no? Como Morgenstern de tal cosa, ¿no? O Speleta de tal cosa. Bueno, ¿qué hace? ¿Cómo es la producción intelectual? Para dar solo un ejemplo, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, todo el ejercicio de traducción que hacen muchas veces mujeres, un trabajo invisible en la producción intelectual, invisibilizado.
que bueno, me parece que habría que arrojar luz y es un temática a pensar. Seguro hay desarrollos, pero es un desafío ampliarlos en esa clave. Bueno, hasta acá quería solamente compartirles, hay más preguntas, pero la idea era tratar de articular con ustedes y pensar con ustedes algunas temáticas que sean de interés y poder intercambiar al respecto. Bueno, gracias por la paciencia.